La propuesta de Núñez Feijóo para que gobierne la lista más votada es como el Guadiana, que aparece de vez en cuando, sobre todo cuando el partido que mejor le va en las encuestas lo propone. Se trata de sortear a Vox, de no tener que pactar gobiernos de coalición con ellos en las municipales, pero el PP puede pinchar en hueso porque Sánchez no está incómodo con Podemos, con Bildu, con los independentistas y con el actual gobierno Frankenstein. Cuidado con este tipo de iniciativas porque tienen sus riesgos y el PP podría perder plazas importantes como Valladolid o Madrid. La democracia parlamentaria es lo que tiene, que obliga a los partidos a pactar y a entenderse. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Fin de semana muy intenso en lo político, donde los dos grandes partidos, PP y PSOE, ya están metidos de lleno en modo electoral. Y lo hemos visto en diferentes actos, tanto en Valladolid como en Madrid, donde las formaciones han sacado músculo con sus candidatos a las municipales de mayo. Ya ponemos cara a los que concurren a las alcaldías y el debate político en este momento lo ha abierto Alberto Núñez Feijóo, que pide que gobierne la lista más votada, algo que el PSOE se toma a broma. Feijóo, que sabe que va a necesitar a Vox en muchos ayuntamientos de España, quiere precisamente eso, quitárselos de encima, y de ahí esa propuesta que tiene pocos visos de cristalizar. Veremos a ver qué ocurre con ella. Hoy Alfonso Fernández Mañueco ha hablado tras la tormenta del protocolo fantasma antiabortista anunciado por su socio de gobierno. Ha reconocido errores en la gestión y comunicación de esta crisis y ha dado dos titulares que les contaremos y analizaremos luego con los tertulianos que me acompañan esta noche aquí en el plató de Madrid. También entrevistaremos al presidente del Foro España Cívica, que es la principal plataforma que convocó el sábado la gran manifestación en Madrid contra las políticas de Pedro Sánchez. Y vamos con lo más actual. Esta mañana Feijóo ha elegido un lugar muy simbólico e histórico como es el oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, donde se promulgó la primera Constitución de 1812, para anunciar un contrato con los ciudadanos de 60 medidas para los primeros 100 días si consigue gobernar, entre las que destaca la recuperación del delito de sedición, dejar sin efecto la malversación y recuperar el prestigio de las instituciones españolas. Natalia Fernández, buenas noches. No son los únicos compromisos. No lo son. Dentro de esas medidas que ha presentado Núñez Feijóo encontramos algunas para controlar el presupuesto público. Se propone, por ejemplo, abrir un registro sobre el uso del Falcon por parte del gobierno. También hay varias medidas en torno a la elección de cargos públicos. Se plantea que el presidente del CIS sea nombrado entre catedráticos y profesionales de reconocido prestigio. Son algunas de las medidas que presentaba esta mañana. Los españoles que en 1812 impulsaron la PEPA querían lograr una España constitucional. Los españoles de hoy queremos que no nos la arrebaten. Ese riesgo existe cuando desde el propio Gobierno se erosionan, mediante el desprestigio deliberado o el uso partidario, instituciones claves para una convivencia social y política ordenada. Bueno, pues para el Partido Socialista creen que para mejorar la calidad institucional basta con una llamada a Pedro Sánchez para renovar el Poder Judicial. Sí, Pilar Alegría se ha referido a este asunto. Dice que si el Partido Popular tuviese un proyecto serio de país, se estaría debatiendo sobre propuestas que realmente son importantes. Alegría llega a decir que las medidas presentadas hoy no son ni serias ni coherentes. La escuchamos. Escuchaba al señor Feijóo hablar sobre la Constitución y es curioso, ¿no? Porque la mejor manera de proteger la Constitución es cumplirla. Y para eso no hace falta marcharse a Cádiz. Levantando el auricular, llamando por teléfono, podría cumplir la Constitución, concretamente y muy claramente el artículo 122. Y por tanto hacer posible la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Entre esas 60 medidas que propone Núñez Feijóo hay una que es la que va a marcar el debate político de estos días. El presidente del PP propone al PSOE que se respete la lista más votada en las próximas municipales y que sea la que gobierne. Una fórmula para que partidos como Unidas Podemos y Vox no marquen la hoja de ruta de los gobiernos.
Sí, Núñez Feijóo ha incluido dentro de su plan de calidad institucional la propuesta de que en las elecciones municipales se establezca que gobierne la lista más votada. Propone una reforma de la ley electoral para garantizar que sea proclamado alcalde o alcaldesa quien haya recibido el mayor número de votos. Iniciativas para un mejor gobierno, como garantizar que la alcaldía recae en la candidatura que logre mayor respaldo popular directo en las urnas. Bueno, pues vamos con las reacciones sobre esta propuesta del PP de los principales partidos. Empezamos por el Partido Socialista. Natalia, ¿qué ha dicho Patxi López? Pues Patxi López contestaba con ironía a los periodistas. Dice que el Partido Popular apoya que gobierne la lista más votada solo cuando les interesa. Yolanda Díaz decía que esta propuesta solo demuestra la debilidad de Feijóo. Desde el Partido Popular, Cuca Gamarra apoyaba la propuesta de Feijóo, que también han apoyado a Alfonso Fernández Mañueco y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Lo del PP es broma, porque lo saca cada vez que está en riesgo que ellos gobiernen en algunos sitios, porque para el Partido Popular que gobierne la lista más votada siempre que esa lista es el PP. Cuando es la de los socialistas, nunca, ¿verdad? Lo que tenga miedo el señor Sánchez es a no ser la lista más votada, lo cual ya es una realidad y sabe que hay que asumir. Yo creo que sería bueno, y ellos mismos esta propuesta la han presentado en otras ocasiones, con lo cual invitamos a que la analicen y sin duda alguna que piensen en la estabilidad y lo que es mejor para la gobernabilidad de nuestros municipios, nuestras comunidades autónomas y de nuestro país. La propuesta que ha hecho el Partido Popular merece que la escuche la gente. Creo que es una excelente propuesta y yo la apoyo. Y lo único que hace es mostrar una enorme debilidad con esta propuesta. El señor Feijóo le presenta a los españoles esta propuesta porque sabe que no puede gobernar sin Vox y, por tanto, como hemos visto, la agenda pública, como vemos en Castilla y León y en otros lugares, se la está marcando Vox al señor Feijóo. Bueno, pues los partidos minoritarios, como se pueden imaginar, no están nada de acuerdo con esta posibilidad porque les impide ser la llave en muchos gobiernos municipales. Sí, su respuesta ha sido mucho más reacia. Desde Vox, Jorge Buxade utilizaba la palabra chupilerendi para referirse con ironía a esta medida. Los partidos de izquierdas tampoco están de acuerdo con la idea de que gobierne la lista más votada. Es una medida que es muy chupilerendi, que ha repetido el Partido Popular cada vez que se acerca a unas elecciones en las que cree que va a ganar, pero que no responde a nuestro sistema democrático. Nuestro sistema democrático es un sistema de mayorías políticas. Yo creo que el señor Feijóo sigue sin dar pie con bola y sigue proponiendo cosas que no sabe ni siquiera el impacto que tendrían en el sistema político español. Es una reforma que implicaría que nos acercamos hacia un sistema presidencialista. No sé si se lo ha pensado, no sé si sabe lo que implica. Bueno, el Partido Popular no sabe ya qué hacer para justificar cualquier tipo de gobierno con la ultraderecha. Ha ido abriendo el paso a la ultraderecha en los distintos gobiernos locales, autonómicos, y el resultado pues es el que vemos, ¿no? Bueno, pues hoy en nuestra cuestión del día en Twitter les hemos preguntado por este asunto y durante todo el día el resultado ha estado bastante reñido. Natalia, recuérdanos la pregunta y el resultado ya definitivo. Pues hoy preguntábamos a nuestros telespectadores, lo van a ver ahora, si creen que tras las elecciones municipales de mayo debería gobernar esa lista más votada. Como decías, ha estado durante todo el día bastante reñido, pero el 57% ha votado que sí que debería de ganar y de gobernar esa lista más votada. Bueno, pues le voy a trasladar a los tertulianos que me acompañan esta noche esta propuesta, si les parece chupilerendi o qué les parece. May Mariño, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Graciano Palomo, ¿cómo estás? Muy bien, sin entrar en detalles. Buenas noches. Bienvenida, que hace tiempo que no muchas gracias. ha sido madre hace unos meses. Bueno, me da igual, May, ¿qué hubieras votado en esta encuesta? ¿Qué te parece? Bueno, entonces es que para poder resolver esta pregunta tendríamos que cambiar todo el sistema democrático en España, porque, por ejemplo, aquí lo que se vota en el caso de las elecciones generales es un parlamento que es el que elige el presidente, que es el que elige luego su gobierno. En el caso de los ayuntamientos es verdad que sí suele luego al final primar la lista más votada, porque
porque si el candidato que recibe más apoyos en una primera vuelta no sale, sale en la segunda vuelta. Por lo tanto, al final sigue primando la lista más votada. ¿Qué ocurre? Y eso sí que hay que hacerle un acierto hoy al Partido Popular, ha marcado agenda política. Ha marcado agenda política porque, aunque es un déjà vu cada vez que tenemos elecciones, ha conseguido que hoy todo el mundo hable de su propuesta de la lista más votada. ¿Qué pasa? Que en esta ocasión también la hemeroteca se le vuelve en contra, porque tiene multitud de casos en los que no lo han respetado, tanto Núñez Feijóo en Galicia, cuando él era el líder del Partido Popular en Galicia, como en caso de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco, que lo propuso en enero del 19 y luego lo incumplió cuando él mismo fue el que asumió la presidencia de la región, de la Junta, sin ser la lista más votada. Por lo tanto, ¿ha marcado agenda? Sí. ¿Que se le puede volver en contra? También. Pero yo lo que veo es más una propuesta a futuro. Y ahora dejo ahí que se pringuen a ver quién responde. Graciano. A mí, a quién le puede salir el tiro por la culata me da igual. Lo que me interesa es que la voluntad mayoritaria no se desnaturalice o se corrompa. Porque efectivamente puede haber pactos. No quiero decir antes de nada que esta es una ley que tiene 43 años, que hicieron el señor Lavilla, don Landelino, que falleció durante el COVID, y Miguel Herrero, y esto, hay muchas disfunciones y sobre todo que se pervierte, se corrompe o se prostituye lo que es la voluntad mayoritaria. Ha sido para alcaldes, no para el gobierno. Bueno, es sensible, han dicho. No, bueno, lo que ha dicho, lo que yo he leído taxativamente en los papeles que han mandado es de los alcaldes. Entonces, que haya pactos con fuerzas similares que comparten valores, lo esencial, etcétera, etcétera, salvo el despiece por el poder, sí. Pero es que aquí hemos visto cosas inauditas. Ha habido muchísimos casos desde la restauración democrática de prostitución de lo que es la voluntad mayoritaria en una ciudad o en un pueblo, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que hay que ir a un cambio de la legislación electoral, a ser posible ya toda, porque se está viendo que tal. Incluso a abrir el paso a las segundas vueltas, que respeta más la voluntad democrática de la gente, como lo tienen los franceses con los balotages, etcétera, etcétera. Y respecto a otras cosas que hemos oído, respecto a la debilidad o no debilidad del señor Feijóo, que no lo sé, ni tengo especial interés de que esté muy débil o muy fuerte. Lo que quiero decir es que evidentemente parece que es el jefe del gobierno. Hoy es el jefe del gobierno en España. Y les quiero recordar... por la puesta en escena, incluso. Claro, no. Y lo que quiero recordar por primera vez, desde los 7 magníficos, es decir, desde el 77, que ha llovido ya y nevado, jamás en el Partido Popular ha dejado de existir una corriente crítica. La última la hemos visto con Casado. Y es ahora justamente donde Feijóo tiene ausencia total de sector crítico. Bueno, ya veremos después de las elecciones. Hemos visto a la presidenta Ayuso hoy mismo rebatirle la propuesta. Rebatirle, pero vamos Hombre, a ver. ha dicho que lo he escuchado porque estaba en directo, decirle que... O yo no me explico bien, o tú no sabes lo que es un sector crítico en un partido mayoritario. Yo creo que no lo sabes. Vamos a ver, decir que lo que ha dicho... Mai tiene experiencia en información política. Déjalo, que él lo yo diga creo que no, yo creo que en puedo. esto no. Decir que porque pueda no estar de acuerdo la presidenta de la Comunidad de Madrid en la literalidad de la propuesta de su jefe de fila, no significa que haya un sector crítico, como se ve todos los días. O sea, que si lo que pretende esa amalgama de un gobierno variopinto es cargarse a Feijóo y la Moncloa, especialmente con su enorme capacidad mediática, pues bueno, que lo intenten, ya vamos a ver, queda poco, tienen que apretar demasiado. No sé si quieres decir algo. Bueno, Ketty, yo creo que también la gente entienda de sus casas qué es lo de la lista más votada. ¿Esto qué significaría? Que el partido que quedara segundo, imaginaos, vamos a ponernos que es el PP el que gana en un ayuntamiento. El Partido Socialista queda segundo. Para evitar que entre los extremos en esos gobiernos se tendrían que abstener en todas las votaciones, habría un acuerdo de presupuestos. ¿Qué papel jugaría el segundo en este escenario? Bueno, el segundo básicamente lo que tendría es que precisamente abstenerse para facilitar el gobierno del primero. Y esto... De todas las votaciones, o de las votaciones más importantes. Bueno, no. En principio, el acuerdo por la lista más votada solo afecta a lo que es la investidura, al pacto de investidura. Ahora bien,
claro, eso te deja atado de pies y manos para la gobernabilidad, porque no se conoce que haya un acuerdo por la lista más votada que implique un pacto de gobernabilidad. De hecho, incluso el reglamento no establece diferencias. Si tú estableces un apoyo para la sesión de investidura, eso no te implica un acuerdo estable de legislatura, como hemos visto que ha ocurrido en los últimos años con Pedro Sánchez, que ha tenido que ir negociando ley a ley con los socios de la llamada Alianza Frankenstein. Yo vaya por delante que estoy de acuerdo con lo que decía May en las dos cosas. Primero, en que creo que sí que ha intentado marcar distancias Ayuso con Feijóo, cuando el líder de tu partido hoy marca agenda, después de unas semanas bastante malas. Castilla y León ha estado en el foco, la ley del aborto, en fin, varias cuestiones en las que, como se dice en ciencia política, quien fija el marco gana el debate, ha fijado el marco y ha ganado el debate la Moncloa con su amplísima apoyo mediático, que lo tiene. Ahora bien, esto no es incompatible para que en el momento en el que Feijóo consigue meter baza, arrastrar a todos los medios, hablar de sus propuestas, sus 60 de medidas que para la regeneración democrática, entre ellas la de la lista más votada. Llega Ayuso y habla de la segunda vuelta. Es evidente que algo de distancias, no sector crítico, no sector, me dejas ahora terminar. No sector crítico, pero algo de distancias está marcando. Ahora bien, me voy... He recordado incluso que en las primeras elecciones no hubiera sido la presidenta, porque Gabilondo tuvo más... Almeida, Mañueco, es que la foto que sacaba Feijóo, por eso decía lo de la hemeroteca, es que no la acompañaba, porque todos esos presidentes autonómicos que estos días hemos visto al lado del señor Mañueco, del señor Feijóo, todos gobernaron en 2019... porque fueron la segunda lista, y alguno incluso hasta tercera, como hemos visto la Diputación de Zamora, que se le dio el gobierno a Ciudadanos por parte del PP con un solo diputado. Mañueco tampoco. Pero además es que yo soy un poco crítica, y se ha dicho de una manera bastante sutil por parte de algunos de los políticos que estaban reaccionando desde el Congreso con esto de la lista más votada. ¿Por qué? Primero, porque cada territorio tiene su propia idiosincrasia. Segundo, o mejor eso es segundo. Primero, porque nuestro sistema es un sistema proporcional y es un sistema parlamentario en el cual el juego de mayorías se teje sobre cada uno de los territorios según el ámbito y en función de las circunstancias. ¿Qué pasa? ¿Que a Feijóo le parecería bien que si gana las elecciones Pedro Sánchez, que consideran que es un atentado contra la democracia o un riesgo para la democracia a día de hoy, como se ha visto que han suscrito muchos de sus representantes políticos en las calles de Madrid, entonces apoyaría que Pedro Sánchez siga al frente si es la lista más votada, volviendo a sostenerse sobre los independentistas, nacionalistas y proetarras de Bildu? Hombre, yo creo que no, y además su propio electorado no le perdonaría que lo hiciera. ¿Qué tiene sentido? Bueno, pues en función de las propias circunstancias y de la idiosincrasia de los territorios, que se vayan configurando mayorías, que es lo que establece además nuestro propio sistema político. Para mí sería lo deseable si con eso cegara la vía de los socios peligrosos que tiene el gobierno. El problema no es la lista más votada en nuestro país, el problema son las compañías de Sánchez. Ese es el foco donde hay que ponerlo. No sé. A mí lo que no me gusta confundir son las voces de los ecos y convertir una anécdota en categoría. Nadie ha dicho que el jefe del Partido Popular en la oposición tenga que estar de acuerdo con la presidenta de la Comunidad de Madrid en todo, porque además es que esto es un debate añejo. Felipe González era partidario de que gobernara la lista más votada. Y yo creo que incluso, no lo sé porque no soy ningún exégeta de Zapatero, creo que Zapatero también. Y desde luego antes Aznar e incluso Rajoy, que lo ha certificado. Eso por un lado. Respecto al sector crítico, es que, no sé, ya tenéis una edad como para haber visto sectores críticos fuertes dentro de los grandes partidos. Es decir, en este momento Feijóo no tiene ninguna oposición interna, y que yo no tengo ninguna gana de que la tenga, o sí, me da igual.
Es decir, pero no hay nada, todo el Partido Popular está apoyando a su jefe. Pero sí, y la has hablado del sector crítico, eres tú. Sí, claro, porque eso te estoy diciendo. Yo no he hablado del sector crítico, yo he dicho que marca distancias, igual que May. Vamos a ver, que os valoro mucho, pero no tengo ningún interés en entrar en discusión con vosotras. Estoy diciendo lo que he oído a una ministra portavoz del Gobierno y a una vicepresidenta. Ah, bueno, ya. A una por eso a eso me estaba refiriendo. Sí, sí. No hay mucho más sector crítico en Podemos con Yolanda Díaz que el que puede tener Feijóo. Pues ya está. En cualquier caso, entiendo que Feijóo tiene que hilar muy fino de aquí a mayo, no romper los puentes con Vox, teniendo en cuenta que hay un gobierno en Castilla y León donde hay un gobierno de coalición, ¿no? Es que parte de la estrategia de esto de sacar la lista más votada ahora responde a eso, al intento primero de Feijóo y de todo el Partido Popular de romper con la manifestación del sábado, que aunque fue un éxito de participación, a ellos no les gusta esa imagen de unidad con Vox y con lo que se representa, para no reeditar, digamos, la foto de Colón de 2019 que supuso ese voto fácil para lo que son los partidos de izquierda, con el miedo de que viene la ultraderecha y demás, ¿no? Entonces, para romper esa idea les ha venido muy bien la propuesta que han lanzado hoy. Pero también un poco el pensar en mayo, después de las elecciones, porque si sigue la ola de las encuestas, ahora mismo el Partido Popular podría gobernar, o sea, podría ser la lista más votada en muchos territorios. Gobernar sería otra cosa. ¿Qué pasa? Que obligaría a ser el 29 de mayo al Partido Socialista a retratarse con sus pactos con los demás. ¿Y qué están pensando en el futuro, en las generales? Porque en ese mes en el que se tienen que constituir los gobiernos son los que se tiene que retratar el Partido Socialista. Sí, como según las encuestas perdería ser la fuerza más votada en muchos sitios, se tendría que unir con otros. ¿Con quién? Pues con los que le sabemos que es el gran daño que tiene el Partido Socialista ahora en la credibilidad, que son Podemos, Bildu en sus territorios, los Geroabais en Navarra, esos puntos donde sí que tiene un problema ahora mismo el Partido Socialista, y ellos lo reconocen, que son sus socios. Esa mochila les pesa. Entonces, la propuesta del Partido Popular ahora sí que ahonda un poco más en esa idea, aprovechando que las encuestas les ponen como primera fuerza y pensando en el futuro. No sé si a lo mejor lo ha lanzado demasiado pronto. Pues aunque en Castilla y León no va a haber elecciones autonómicas en mayo, en principio, se sigue hablando mucho políticamente de nuestra comunidad y ya se va disipando la polémica sobre el protocolo antiabortista, que nunca existió y que la semana pasada abrió informativos y periódicos nacionales. Hoy Alfonso Fernández Mañueco, en una entrevista con Carlos Herrera en la cadena COPE, ha desvelado dos cosas que hasta ahora no sabíamos. Nunca pensó destituir a Juan García Gallardo, pese a que fue el que originó esta grave crisis institucional y política. Y la otra es que descarta convocar elecciones anticipadas, eso sí, con un matiz importante, siempre que no se produzcan circunstancias extraordinariamente graves. Natalia también ha reconocido algunos errores. Sí, Alfonso Fernández Mañueco admite que todo este asunto se pudo explicar mejor y que tienen que mejorar la forma de comunicar las decisiones de este gobierno de coalición. Insiste el presidente en que las críticas al gobierno central por atacar a Castilla y León y en que no se va a modificar el protocolo para las mujeres que quieran abortar. Al ser preguntado por Carlos Herrera sobre si en algún momento se planteó la destitución del vicepresidente García Gallardo, Mañueco contesta con un contundente no. Mi intención es agotar el mandato. Eso es lo que nos reclaman los ciudadanos. Si no se producen circunstancias extraordinariamente graves que afecten al interés general, yo no convocaré elecciones anticipadas. ¿Se le ha pasado por la cabeza en algún momento estos días cesar a su vicepresidente? No. Eso es un debate que en estos momentos ahora no está desde luego en mi cabeza. Ni ha estado. Ni ha estado. Bueno, Juan García Gallardo hoy claramente da marcha atrás respecto a lo que venía defendiendo estos días. Se remite a la nota de prensa donde no se habla ni de medidas pro vida ni de propuestas para evitar los abortos y dice que el gobierno de Castilla y León está consolidado. Sí, hoy desde Vox volvían a mostrar unidad en torno al pacto de gobierno que mantienen con el Partido Popular en Castilla y León. Lo hacía tanto García Gallardo como el vicepresidente de la formación verde, Jorge Buxadé, que aseguraba que no se va a romper la coalición. Les escuchamos. Somos un gobierno fuerte, unido, estable y siempre cumplimos los acuerdos que adoptamos en el seno del Consejo de Gobierno, también los que adoptamos fuera del Consejo de Gobierno, pero entre los dos partidos que lo conformamos. No tenemos ninguna intención de provocar ninguna ruptura. Si los medios quieren seguir insistiendo,
desde Vox se dirá que no tenemos ninguna intención en romper un gobierno que está funcionando razonablemente bien y que está adoptando medidas muy buenas para los castellanos y leoneses. La crisis entre PP y Vox va a ser utilizada por el Partido Socialista, tanto es así que Pedro Sánchez ya ha marcado pues el argumentario a su partido de lo que hay que decir a partir de ahora. Lo dijo este fin de semana en Valladolid. Natalia, recuérdanos sus palabras. Sí, el presidente del Gobierno ponía de ejemplo la coalición del Gobierno de Castilla y León para que los votantes, dice, se imaginen cómo podría ser el pacto del Partido Popular y Vox a nivel nacional. Quien quiera saber qué haría un hipotético gobierno de Feijóo con Abascal en España, no hace falta más que ver qué es lo que está haciendo Mañueco y Vox aquí en Castilla y León. Vamos con otro asunto que nos sigue abriendo las carnes y generando un auténtico dolor y repulsión. Valladolid ha despertado esta mañana con un nuevo caso de violencia de género, el primero en Castilla y León en lo poco que llevamos de año. Un doble asesinato machista a una mujer y a su hija de 8 años. Es el primer caso de violencia vicaria en España en 2023. El autor, que no era el padre de la niña, tenía antecedentes por maltrato a otra mujer, se intentó suicidar y está hospitalizado y detenido. Hoy se han celebrado concentraciones de repulsa por toda la comunidad. Sí, Alfonso Fernández Mañueco presidía la concentración silenciosa en la sede del Ejecutivo Regional. También lo hacía Virginia Barconés en la delegación del Gobierno. En Ávila han estado presentes el vicepresidente Juan García Gallardo y el consejero de Industria Mariano Venganzones. Actos similares de repulsa se han celebrado en todos los ayuntamientos de la comunidad para condenar el asesinato por violencia machista. Y sigue sorprendiendo en días como hoy que la cuenta oficial de las Cortes de Castilla y León, institución que representa a todos los partidos y ciudadanos, aunque esté presidida por Vox, condene este doble asesinato, pero no hable de violencia de género. Eso es, en la cuenta oficial de Twitter lo van a ver. Además, ahora subían fotografías del minuto de silencio que ha guardado a las puertas de las Cortes. En el texto hablaban de doble crimen y no de asesinato por violencia machista. Bueno, respecto a los que niegan la violencia de género, la secretaria de Organización del Partido Socialista de Castilla y León advierte de que no solo mata la violencia física, también lo hace el silencio, la negación y, por supuesto, el machismo. Ana Sánchez decía que nos seguían matando por ser mujeres y que el dolor literalmente es insoportable. Asegura además que resulta humillante tener la percepción como mujeres y como madres de que en esta tierra hay quien se pueda sentir con más impunidad al saber que quienes nos gobiernan niegan la violencia machista. La escuchamos. Y han sido asesinadas por violencia machista. En una comunidad autónoma donde resulta especialmente insoportable saber que quienes niegan estos asesinatos machistas están en el gobierno. Porque alguien un día decidió que tenían que estar en el Consejo de Gobierno y que valía todo. Y no vale todo, no vale todo. Varias consejeras de la Junta de Castilla y León han condenado sus asesinatos y la titular de familia lamenta que la ley del solo sí es sí, que ha rebajado ya las penas a 260 agresores sexuales, esté revictimizando a la mujer. Sí, decía además Isabel Blanco que hay que estudiar qué es lo que está pasando. También lo hacía la consejera de Movilidad, se pronunciaba esta mañana y aseguraba que hay que exigir la máxima contundencia en la aplicación de las penas. La verdad es que las últimas noticias que llegan, el tema de la ley del sí es sí, que bueno, los últimos datos que tenemos es que cerca de 250 agresores han visto rebajadas sus penas, en cierta manera puede estar contribuyendo a ese ambiente que se genera, que revictimiza a las mujeres, pero como les digo, es un tema que hay que estudiar con calma, que hay que analizar, el ver qué es lo que está fallando. Nuestra obligación, la parte que nos corresponde, es poner encima de la mesa todas las medidas para poder ayudar a estas mujeres que son víctimas de violencia de género, y así, desde luego, lo estamos haciendo. No podemos dejar de pensar en que debe de caer el peso de la ley y debe hacernos reflexionar a todos para exigir la máxima contundencia en la aplicación de las penas. Envío desde aquí mi pésame y todo mi apoyo a su familia y sus allegados.
Bueno, pues hoy la ministra portavoz también ha reconocido que algo está fallando en la protección a las mujeres. Hablamos de un hombre, el asesino de esta niña y de esta mujer que tenía antecedentes. También la Comisión de Igualdad ha convocado una mesa en un mes, la segunda, bueno, pues como comité de crisis, de forma urgente ante los últimos casos que se están confirmando. Graciano, ¿qué está fallando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pueden hacer las instituciones y los políticos para revertir estos datos? Pues no tengo ni idea de lo que está fallando. Yo, más que algo, que son cuando se refieren a asuntos que les compete al propio gobierno o son comilitones del propio partido, algo está fallando. No. Alguien y alguienes están fallando. Alguien y alguienes porque tienen dotación económica, porque son los más listos, las más listas de la clase, etcétera, etcétera. Esta lacra es una cosa increíble. ¿Alguien puede pensar en un momento que se hubiera producido todo lo que se está produciendo en este tema, que a mí no me gusta personalmente, ¿no? Pero que si la responsable gubernamental fuera alguien del PP, de Ciudadanos, no digo ya de Vox, que probablemente no vayan nunca, ¿alguien se imagina lo que estarían diciendo los pim, pam, pum, todos estos? ¿Alguien se lo imagina? Entonces, no, algo está fallando. ¿No? Ustedes son los que están fallando, porque tienen dinero. Tienen dinero. Y si no saben hacer una ley, hay abogados del Estado a patadas, técnicos de la Administración Civil del Estado a patadas, el Consejo de Estado que está mano sobre mano la mayor parte del tiempo. Y no han sabido hacer ni una ley. Y todavía se niegan a cambiar un error de tal naturaleza. En lo demás, la verdad es que ahí me quedo porque no tengo más que decir, nada más que ver el horror de las personas asesinadas y sobre todo de los que han salido que amenazan con volver. Y les dicen que les van a cortar el cuello. Y ahí está una señora, pim pam pum, que se ríe. ¿Coincidís con Graciano, May, que es una cuestión de personas, de toma de decisiones más que de medidas en concreto y de leyes? Apuntes. La ley del solo sí es sí salió aprobada por el Congreso y el Senado. Por lo tanto, ya hay muchos más actores implicados en lo que es su redacción, lo cual no es culpa de que no terminan de reconocer políticamente que hay un error cuando son 200 y pico las personas 260 que no sabía el número cerrado, que están viéndose beneficiados de esa situación y poniendo en riesgo, como alertan todos los expertos, de que son muy reincidentes. O sea, la alerta que tienen ahora mismo los expertos en violencia de género, violencia machista y de personas que han sufrido estos abusos y estas agresiones es que son todos muy reincidentes, porque de hecho se les obliga a hacer un cursillo en la cárcel que normalmente no suelen superar y ahí está, ahí está la pena, ¿no? Que luego cuando salen a la calle mucho se ocurre, como hemos visto en el caso de esta última tragedia, ¿no? Y otra cosa, la violencia de género, son ya 1.187, si se confirma por desgracia este último caso. Se ha confirmado ya, se ha confirmado. Bueno, no lo sabía, gracias. Desde 2003, por lo tanto, es algo que como sociedad, como a todas las administraciones nos compete, porque son más víctimas que la violencia de ETA, que a todos nos altera, nos da rabia, nos obligaba a ponerse escolta, nos obligaba a poner todos los medios del Estado. Pues con la violencia de género también, con las mujeres que la sufren también. Y no vale poner esas medias tintas en las condenas, porque eso es lo que provoca al final que haya esas dudas y que se puedan poner esos medios. Bueno, yo discrepo de esa comparación. A mí no me gusta comparar la violencia... No digo la cifra, no voy a comparar ni mucho menos una con la otra. Digo la cifra, que poníamos todos los medios en favor de esas víctimas. No hay, pero en ocasiones ha habido dirigentes políticos que han cometido el error de hablar de terrorismo machista, terrorismo de ETA. Y a mí esa comparación discrepo rotundamente de ella, más que nada porque pues no tiene nada que ver. Los motivos políticos por los que ETA actuaba básicamente eran con el objetivo de conseguir fines políticos y no cuestiones que no estaban en ese ámbito. Dicho esto, yo sí coincido con lo que decía Graciano Palomo. Creo que el error es del Gobierno y en momentos de soberbia infantil se echa de menos un poco de humildad adulta.
Fíjate, hemos visto... Manuela Carmena, ¿no? Sí, claro. Es que yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Manuela Carmena en muchos de los ámbitos en los que se pronunciaba. Porque hablaba como jurista, negaba tajantemente una de las acusaciones que vierte sobre los jueces la ministra de Igualdad, Irene Montero, y aparte de considerar que aquí hay un error de voluntad política por parte de unas dirigentes de Unidas Podemos, del Gobierno de España sí, pero de Unidas Podemos, que han tenido una actitud muy particular. En el momento en el que se empieza a ver que hay un problema, que se está provocando un efecto no deseado en la aplicación de la ley, salen en tromba, May lo sabe, y exactamente igual que todos nosotros, pero quiero decir porque cubrimos al pie de la noticia la actividad del Partido Socialista y del Gobierno, todas las ministras socialistas de relevancia para decir hay que cambiar la ley, hay que cambiar la ley. A partir de ahí hay un frenazo, nadie sabe por qué. Y es el propio presidente del Gobierno en el que el día de la Constitución, en un corrillo en el Congreso de los Diputados, nos confirma que va a haber una modificación de la ley. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? No encuentran cómo... De hecho, se habló de introducir una enmienda, fíjate qué barbaridad también, en la ley de bienestar animal, Supremo, que por otra parte, en una de las múltiples leyes que estaban negociando. Se habló incluso de cómo es una ley orgánica, solo se puede cambiar con otra ley orgánica, y se habló de la de bienestar animal. Se habló de bienestar animal, se habló de otras cuestiones que afectaban a la reforma del Código Penal. ¿Qué pasó? Que de repente Irene Montero sufre unos ataques por parte de Vox y se llega a un pacto de no agresión sobre la figura de la ministra. Y en ese pacto de no agresión, Moncloa le impone a Justicia que trague con la imposición a su vez de Irene Montero de que esta ley no se toca y por lo tanto se introduce esa enmienda en la exposición de motivos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Y concluyo. Básicamente en que lo que no se puede aceptar bajo ningún concepto es que al final es mucho más grave por parte de las dirigentes de Unidas Podemos, fíjate, más que el efecto no deseado, más incluso que esta imagen, este goteo malayo constante, es la soberbia y la infantilidad y en fin, la falta de pudor de cargar contra los jueces machistas, contra los machistas frustrados en forma de ministros de Justicia, de Ángela Rodríguez Pan riéndose burdamente de las mujeres que han sido víctimas precisamente de agresiones. En fin, yo creo que eso es lo que es inenarrable y el electorado no perdona. Y aunque no fuera por el primer motivo, que es la rebaja en sí y la salida a la calle de determinados violadores, que sí los hay y muchos, diga lo que diga Ángela Rodríguez Pam, por la soberbia y la actitud inenarrable de las dirigentes de Unidas Podemos dentro del Gobierno de coalición, creo que urge una rectificación inmediata por parte del Gobierno. Lo que pasa es que parece ser... Muy breve, Graciano, que te quiero preguntar por otro asunto. Sí, era muy breve. Era un corolario a raíz de una cosa que ha dicho May, con todo cariño, como siempre además, porque se lanzan así. Es que yo estoy seguro que no es su intención, pero luego lo estoy viendo muchas veces en esa cantinela de la brunete mediática progubernamental, que es extender la responsabilidad en este tema más allá de lo que es el propio Poder Ejecutivo. Dice, bueno, el Congreso, el Senado. Espera. Yo te pregunto, ¿quién ha votado a favor de la ley sí es sí en el Congreso y en el Senado? ¿Me lo puedes decir, por favor? 203 votos. Muy bien. Pero dime, 203 votos. Dime qué Por lo tanto, son un montón de señores diputados de distintas formaciones, sí, que quiero recordar perfecto. que eran como 7 distintas. Pero no todos, por lo tanto, no todos. y no estoy disculpando al Gobierno ni mucho menos ni a nadie, solo estoy diciendo que son todos al final ¿quieres llegar a decir que partícipes? PP y Vox no votaron en contra? No quiero decir que quién ha votado. A favor. Sí, muy sencillo. Tampoco pretendían cambiar esto porque no ha ha votado. Votó a favor, efectivamente, los 202, que es el Gobierno, el Partido Socialista y la coalición. Y Ciudadanos. Y Ciudadanos. Y Ciudadanos también. O si ponemos Ciudadanos y la coalición. Graciano, vamos a cambiar de asunto. Quiero preguntaros brevemente. Escuchábamos a Mañueco. ¿No se ha planteado destituir en ningún momento en esta crisis institucional y política con su socio de gobierno a Juan García Gallardo? ¿No se ha planteado convocar elecciones? Vamos a ver. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que sí que hubiera sido bueno que se lo hubiera planteado en algún momento? Lo sigo con mucho interés porque es mi tierra. O sea, y solo tengo esa militancia castellana ribereña del Duero. Bueno, por lo tanto, el primer error lo cometió Fernández Mañueco convocando elecciones. No sé qué asesores tuvo. Y el segundo, el gran error, lo cometió Abascal nombrando al chico de los líos. Que es de mi pueblo, por cierto. Pero es inexportable. Y a la política hay que ir llorado,
y no voy a decir más porque puede sonar a estas Saneado, saneado. Hay que decir, llorado, aprendido y leído. Y ya está. ¿Cuál es la salida? Yo lo que creo que la salida va a ser que Mañueco no lo va a cesar, aunque puede institucionalmente, pero políticamente no puede. El que lo va a cesar es Abascal. Son los secuestros. Bueno, ha dicho hoy que sí que puede, que tiene la prerrogativa. Hombre, claro que puede, oficialmente, pero políticamente no, porque no depende de él. Porque quiero recordarte, que ya te lo he recordado varias veces aquí, aunque luego me manden los WhatsApp, que el consejero de Cultura, propuesto por Vox, a nombre de Vox, militó, bueno, no en el Partido Comunista, en la época anterior, se casó con la hija de en Herri Batasuna, aunque digan que no, porque yo lo publiqué en el diario El Mundo con los papeles. O sea, esto es un desmadre. Yo antes decía lo de que frente a la soberbia infantil, la humildad adulta, ¿no? Y me refería precisamente a eso. A mí me parece bien que hoy por lo menos hayamos escuchado de Fernando Mañueco una petición de disculpas por cómo se había comunicado inicialmente, porque es evidente que ha habido errores de comunicación en un momento inicial y en el que se echaba de menos que hubiera una rectificación con más celeridad, ¿no? Con más premura. Dicho eso, a mí me consta, obviamente es información de primera mano la que tiene Fernando Mañueco, ¿no? Pero la información que yo tengo va en esa dirección. En ningún momento, y así lo publicamos en The Objective, ¿no? En ningún momento se planteó la convocatoria de elecciones, en ningún momento se planteó la destitución de Juan García Gallardo. Sí había un tremendo malestar y un recordatorio de muchos de los momentos de tensión extrema previos a la convocatoria de elecciones con Francisco Igea, que obligaban a tomar alguna decisión. Y esa decisión se va a tomar. ¿Y cuál va a ser? Pues que al final ese protocolo que no existía, que había algunas medidas de apoyo a la maternidad, que no hay que rasgarse las vestiduras como ha hecho el Gobierno de España, porque se han aprobado aquí en Madrid y sin ningún tipo de problema. Una de las medidas que sí que estaba en esas medidas de apoyo a la maternidad, que era el latido fetal como opción a las mujeres, lo cual a mí personalmente, como madre de 2 hijos, no me parece mal, siempre y cuando sea opcional y no imperativo para los facultativos. Eso se va a retirar. Bueno, algunos medios nacionales publicaron lo contrario. Recuerdo un Mañueco sopesa. Nosotros publicamos exactamente eso, que ya no se va a aprobar. Al final no deja de ser rehén como en todas las coaliciones. O sea, no puede, como poder puede, todos sabemos que poder puede, los presidentes de los gobiernos son los que tienen la potestad para convocar elecciones y elegir su equipo de gobierno, pero si rompía la coalición tenía que ir a elecciones, y si destituía al señor Juan García Gallardo, pues al final podía tener un problema con su socio de gobierno. Por lo tanto, al final, estos momentos son los que hay que tensar mucho, igual que le pasa a Pedro Sánchez con el Gobierno de la Nación. No habrá querido veces intentar quitarse a algunos ministros del ala de Podemos. De hecho, son los únicos a los que no ha tocado, salvo por necesidad, en todas las crisis de gobierno. Al final no dejan de estar secuestrados cuando están en Pero fíjate la diferencia, de una crisis como la de la ley del sí es sí, el gobierno sale con más soberbia y sin reconocer errores, y de una crisis como esta de las medidas proabortivas o en defensa de la natalidad, este gobierno sale con todo lo contrario, pidiendo disculpas. Ha habido protagonistas que han tenido que recular un poco. No te engañes, el siguiente lío vendrá pasado mañana. Bueno, Graciano, nos vamos a publicidad. Los 2 gobiernos. Si es publicidad. Es publicidad. Entonces, es sagrada. Callamos. Es sagrada. Vale. Enseguida volvemos. Vamos a hablar de la manifestación de este sábado en Madrid, multitudinaria, con uno de los principales convocantes. No se vayan. Pues seguimos en directo en cuestión de prioridades desde el Plató de Madrid. Este sábado la Plaza de Cibeles de Madrid se convirtió en el símbolo contra las políticas de Pedro Sánchez. Bajo el lema Por España, la democracia y la Constitución, decenas de miles de personas mostraron su oposición al presidente del Gobierno y sus alianzas y contra una larga lista de medidas y acciones legislativas tomadas por el presidente socialista en los últimos meses, que según los manifestantes son un ataque a las instituciones y contra la Carta Magna. Fundamentalmente han sido 2 las plataformas civiles que han convocado esta sonora protesta: la Fundación Foro Libertad y Alternativa y el Foro España Cívica. Hoy está con nosotros el presidente y fundador de esta última, Mariano Gomá, pues para hacer balance de esta concentración y sobre todo para ver qué va a pasar a partir de ahora. Buenas noches, señor Gomá. Hola, buenas noches.
¿Superaron las expectativas de los convocantes? ¿Esperaban más? Díganos qué cifras manejan esta guerra de cifras que ha habido. No, nosotros esperábamos a los ciudadanos, simplemente, ni más ni menos que los que quisieran venir. Y creo que han querido venir muchos. Entonces, bueno, la única cuestión es de que no hace falta explicar demasiado, porque las películas y las fotos que están corriendo por todas partes y por Europa y ya lo dicen por sí solo lo que fue la manifestación. A partir de aquí, cifras, es que da igual. Es decir, ustedes lo toman como un éxito en cualquier caso, ¿no? Como absolutamente, es un éxito no mío, es un éxito de la sociedad civil que por primera vez sale a la calle desde hace muchos años pacíficamente a decir que no está de acuerdo con las políticas que está teniendo este gobierno de derribo del país. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora, señor Gomá? Porque esto ha sido como una especie de fogonazo con mucho ruido, mucha luz, mucho brillo. Sí. ¿Van a seguir tomando...? No, claro, ahora vengo de un acto en el que he hecho un pequeño discurso en el cual se llama ¿y ahora qué? ¿No? Es decir, ¿y ahora qué? Ahora muchísimas cosas. Es decir, ahora vamos a tomar conciencia de lo que se ha hecho, de la manifestación, de que la gente ha perdido un poco ese silencio y ese miedo y ese respeto que tenía. A partir de ahora hay una hoja de ruta que vamos a seguir clarísimamente. La sociedad civil tiene constantemente que estar haciendo pedagogía de lo que es bueno para el país y eso lo vamos a seguir haciendo. El acto de hoy ha sido la segunda. La tercera va a ser que vamos a sacar en breve, en un mes y medio más o menos, un documento que se va a llamar la Agenda del Cambio, que lo tenemos prácticamente acabado. Y es un documento muy simple y muy conciso en el cual establecemos qué cosas hay que hacer en este país en estos momentos para que tome un rumbo como el que tiene que tomar, de progreso, de convivencia, o sea, un rumbo normal. Y esto nos tiene que llevar en un mes y medio a las elecciones de mayo, donde va a haber realmente la primera prueba de fuego de lo que el país está respirando en estos momentos. Y la sociedad civil, desde hoy mismo, estamos trabajando para entrar en campaña, pero no como partidos políticos, sino simplemente como la sociedad que tiene que explicarle a la gente cuál es la mejor opción vista desde la sociedad civil y no vista desde el partidismo de los partidos, ¿no? Decía usted que la sociedad civil por primera vez en muchos años se ha echado a la calle, ha tomado la iniciativa, ha estado muy silente. Es verdad que la sociedad civil en España no es muy reivindicativa. ¿Cree que Pedro Sánchez ha perdido la calle, como decía hoy Alberto Núñez Feijóo? ¿O eso es mucho decir? No, eso está claro, pero no por nuestra manifestación. O sea, Pedro Sánchez ha perdido la calle desde hace tiempo, porque ha perdido la calle desde el momento en que no puede salir del helicóptero y no puede salir del coche oficial. Por eso, es decir, porque ayer mismo había él estaba haciendo un meeting, ¿no?, en Valladolid o algo así. El sábado. O el sábado, y bueno, tuvieron que acordonar 200 metros alrededor de donde iba a aparecer Sánchez, ¿no? Es decir, para que la gente no se agolpara allí. Un presidente de gobierno que sale donde salga del país y se encuentre con una pitada monumental y con unos insultos y que le llaman de todo, ese señor es un señor que ha perdido la calle hace mucho tiempo. Nosotros no hemos sido el que se la hemos robado, se la ha robado él. El mensaje y todos los eslóganes que veíamos en esa manifestación iban dirigidos a Pedro Sánchez. Bueno, que les ha respondido equiparándole y poniéndole en la misma balanza con la manifestación de Barcelona del pasado jueves y ha llegado a decir que son protestas de nostálgicos y excluyentes que esperan una España uniforme. Está claro que no se le va a tomar bien, pero yo no sé qué le parece estos calificativos. Bueno, a ver, Pedro Sánchez nunca ha sido un prodigio de rapsoda. Ni nunca ha sido un prodigio de inteligencia como para analizar las cuestiones. A mí que diga que nosotros somos excluyentes. A ver, no será Bildu el excluyente, y no será el independentismo catalán, no será Podemos el excluyente. Entonces, él es el excluyente y si está con ellos, son ellos los excluyentes. Y si no está con ellos, ¿por qué no vino a nuestra manifestación? Es decir, Pedro Sánchez está, en fin, perdido en su propio marasmo y ya está. Y es un hombre que no tiene capacidad de raciocinio, y lo tengo que decir así, suficiente como para analizar
un acto que tuvo en Barcelona en el cual había un grupo de independentistas que se peleaban con los otros independentistas. Por usted fue presidente de la Sociedad Civil Catalana hace unos años. ¿Usted cree que el independentismo está ahora en crisis interna, que está más dividido que nunca, después de lo que vimos el jueves en Barcelona en la cumbre hispano-francesa? Sí, claro, está dividido. A ver, el independentismo... ¿Y eso no puede ser un éxito del propio gobierno? No, porque se unirán siempre. Siempre, no lo dudemos un instante. El independentismo puede estar en estos momentos dividido en 4 grupos. El día que tengan que defender la independencia o el día que tengan que aliarse de nuevo con el señor Sánchez, lo harán todos. No nos equivoquemos. Vamos a volver a la manifestación del pasado fin de semana. Contó con el apoyo de PP, de Vox, de Ciudadanos. El único líder nacional que asistió allí fue Santiago Abascal. Abascal no estuvo ni Feijóo, ni Ayuso, ni Almeida, ni la nueva portavoz de Ciudadanos, Patricia Guaps. ¿Cree que se equivocaron enviando a sus segundos espadas? ¿Que podrían haber estado esos líderes sin necesidad de hacerse esa foto tan temida como fue la de Colón? A mí no, yo no voy a analizar si se equivocaron o no. Nosotros invitamos a los partidos políticos. Vinieron los que vinieron. Y me da igual. Es decir, yo es que, a ver, la sociedad civil invitó al conjunto de la sociedad civil. Que a mí que los líderes del Partido Popular no estuvieran, me da igual, es su problema. Si ellos hubieran venido, pues hubieran dado el baño de masas correspondientes. No han venido, el baño de masas nos lo hemos dado nosotros, la sociedad civil. Es decir, nos ha reforzado la sociedad civil. ¿Quién? Tellado, que no es el conserje de Génova. Tellado es un vicesecretario general. Sí, pero de segundos espadas. Mirad, vamos a ver. Vamos a ver, se han dicho una sarta de mentiras absolutamente tremendas y se seguirán diciendo. Se habla de que si Vox ha polarizado la manifestación. Es falso absolutamente. Vox ni estuvo allí delante en el escenario. Había manifestantes que estaban un poco molestos por eso, porque creían o consideraban que muchos medios o mucha gente había dicho que era una manifestación exclusivamente de Vox. Y los medios a los que paga el gobierno. Es decir, todos los medios que cobran del gobierno están bien alimentados y todo esto, esos han dicho lo que tenían que decir, hasta el, con perdón, y no sé, no suelo ser agresivo, pero el vehemente idiota del señor Echenique se pone a decir que las cámaras han tenido que hacer esfuerzos. Vamos a evitar los insultos, señor Goma. Es que para mí idiota no es un insulto. Hay gente que tiene más luces y otros menos. Pero quiero decir que diga que las cámaras han tenido que hacer esfuerzos para no filmar a las banderas del aguilucho o de la esvástica, si no había ni una. Es decir, al revés, todos los medios de comunicación, como hubiera ido una bandera, se hubieran volcado sobre esa bandera. Pero este hombre está diciendo tonterías, porque es que precisamente es completamente al revés. Las cámaras estaban precisamente buscando a ver si encontraban algún tipo de bandera que pudieran acogerse para decir esto ha sido una manifestación de la ultraderecha. Y de todas las decisiones polémicas tomadas por el gobierno socialista, o gobierno de coalición, usted que estuvo allí, ¿qué pulsó? ¿Cuál es la que más irrita? ¿Cuál es la que más molesta a los ciudadanos, a los manifestantes que estuvieron en Cibeles? ¿La qué? Perdón, es que no de todas las decisiones últimas del gobierno. Era una ristra de... Es que, claro, hay una ristra de decisiones, pero es que básicamente este gobierno está dinamitando uno por uno todos los pilares sobre los que se asienta nuestra democracia y lo que se asienta nuestra convivencia. ¿Que hay que cargarse la secesión como delito? Bien, pero es que vayamos antes. Al señor Sánchez y al gobierno no les gusta, porque los catalanes les están diciendo que no les gusta el Código Penal, ¿no? Les gustan la ley. Bueno, pues cambiamos la ley y se acabó. Que no les gusta la Constitución porque lo que quisieran es dar la puerta para poder tener una salida de la autodeterminación, pues cambio al Tribunal Constitucional. Que me critican los medios, los compro. Y esto es lo que está haciendo. Y está controlando Fiscalía General del Estado de una forma absolutamente ilegítima. Está controlando el CNI. Está controlando todos y cada uno de los pilares sobre los que se asienta nuestra convivencia.
eso eres lo que va en contra. Eso es lo que nosotros estamos diciendo que vamos en contra, de que dinamiten todo lo que hemos construido para tener una convivencia normal. Luego, aparte de eso, hay muchísimas otras cosas, como lo que te dicen del paro, que es falso, los cheques no sé qué, que la economía de España va bien y es falso, que en Europa nos adoran y es falso. Es decir, todas estas mentiras, o sea, todo este cúmulo de mentiras sobre los que está sentado este gobierno es lo que la sociedad el otro día estábamos diciendo. ¿Cree que ustedes han conseguido despertar de esa anestesia colectiva a la sociedad española? Pues bueno, no sé si lo hemos conseguido despertar, pero un toque de atención les hemos dado. Y creo que eso hay que seguirlo, y también es un esfuerzo que tenemos que seguir haciendo nosotros, de que eso no quede en el olvido, sino que esto se siga manifestando y que la sociedad civil, amparada en lo que pasó en ese despertar del otro día, tenga que seguir haciendo pedagogía, tenga que seguir haciendo lo que hablaba antes de explicarle a la gente desde la propia ciudadanía cuál es el mejor camino para España y no dejar que se lo expliquen los partidos políticos, que siempre se lo van a matizar a su manera. Señor Goma, tengo aquí a 3 periodistas. Creo que uno de ellos estuvo en esa manifestación. No sé si esto le tocó cubrirlo. Sí, vamos a empezar, si te parece, por ti, Graciano, que estuviste allí y de hecho me decías que hacía muchos años que no ibas a una manifestación. Yo lo estuve también cubriendo y cubrí también, me recordó mucho, salvando las distancias, en la primera manifestación que yo asistí en mi vida, que fue la manifestación del 23F, del fallido golpe de Estado, donde ahí se movilizó el pueblo entero y tal cual. Pero ayer lo que me sorprendió mucho fue el nivel de la gente, de educación, de respeto, de tolerancia, clases medias, medias bajas. No vi por ningún lado a los Calviño, a los Pallete, a los Botín, a los Amancio Ortega. Allí había clase media, media tirando a baja. Eso es lo que vi, que estuve corriendo por todos los lados. Y sobre todo el principal grito, libertad. Ahí se oyó las canciones desde Serrat, que debe ser un facha ahora, a Jarcha, libertad, libertad sin ira, a Cecilia, todos fachas. Es decir, tal cual. Y bueno, yo no sé si se puede considerar insulto Sánchez traidor. Yo creo que es la descripción de una realidad política, digamos. Lo demás, perfecto, digamos, en orden y tal. Y yo me sentí que pertenecía a un gran país. En ese sentido, ahí estaba España. Eso es lo que yo vi, sinceramente. Cuando pongo la televisión española, bueno, no la pongo, pasaba zapping y oigo 31.000, es que me dio vergüenza. Y lo siguieron repitiendo. Me dio vergüenza. Estaba hasta mal construido el lead de la información. Decía, según fuentes del gobierno. Y ahí se quedaron. Le podían haber llamado a este señor. Y cogen, si ahora hay aparatos que metes las imágenes y te dan. Yo no creo que hubiera 500.000, no lo creo. Pero que había más de 100.000, vamos, yo le digo que tardé y tal. Pero ahora voy a la pregunta, eso es lo que he visto, la pregunta. Vamos a ver, hay otra especie sanchista que ha cuajado, lógicamente cuando se repite una mentira 1000 veces, pues acaba convirtiendo en verdad, que es la siguiente. Ahora el Estado, España, estamos mejor que en el 2015 o 2017 cuando estaba Rajoy. Yo le pregunto, claro, si Zelensky llamara a Putin esta noche y le dijera, oye, te entrego Ucrania, se acabó la guerra. ¿Qué es lo que, salvando las distancias, grandes por supuesto, ha hecho Sánchez con el Estado en Cataluña? Me gustaría conocer su opinión. ¿Con el Estado en Cataluña? No, bueno, sí, la sedición, lo que usted decía antes. Todo. El Estado en Cataluña desapareció ya hace bastantes años. Por tanto, eso no es un problema de Sánchez, ni es un problema de Rajoy. Yo creo que es un problema que viene ya del final de Felipe González y el principio de Aznar. Entonces, ¿por qué protestan?
¿Quiénes? ¿Por qué protestamos esto de que se ha entregado y traidor? Y bueno, no, pero el Estado, a ver, el Estado desapareció de Cataluña. Sí, le entendí. Desde el momento en que en un momento determinado cedieron las competencias de educación, cedieron las competencias de los cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, en el momento en que esto ocurrió, ahí empezó a haber una deriva importante, y eso no ha hecho el señor Sánchez. El señor Sánchez lo único que ha hecho ha sido, para mantenerse en el sillón, pues darles a los independentistas catalanes que tiene sentado en el gobierno pues todo lo que le piden. Y como los independentistas catalanes, ¿qué es lo que van a pedir? La independencia. Y se la está dando. Como no se la puede dar porque la Constitución no se la puede saltar, porque le tirará encima a Europa y todos, entonces lo que está haciendo es torticeramente está moviendo las piezas correspondientes para que en un momento determinado su Tribunal Constitucional, porque será suyo, interprete lo que quiere que interprete de la Constitución, para que la Constitución interprete que es posible la autodeterminación de los pueblos, y en ese momento Esquerra Republicana habrá ganado la batalla porque podrá autodeterminarse. Este es el sistema. Es así de claro. Ahora, que no está el Estado en Cataluña, efectivamente, yo soy catalán. Y en Cataluña es difícil, en Barcelona es muy difícil encontrar banderas españolas. Es muy difícil. Voy a decir una anécdota que la gente no sabe. Un día el director del Instituto Cervantes me dijo que querían hacer una reunión del patronato general presidido por el rey del Instituto Cervantes y que habían pensado hacerlo en Barcelona. Y me dijo, ¿sabes cuál es el problema? Que no tenemos un espacio propiedad de patrimonio nacional en Barcelona para poder hacer ese acto. Eso es importantísimo. Han cedido el Palacio Real, han cedido todas las competencias. El único patrimonio nacional que hay en Barcelona en estos momentos es el Palacete Albéniz, Capitanía y la Escuela de Oficiales del Ejército. Pues yo el otro día que estuve en Montjuïc, en la cumbre hispano-francesa, vi banderas de España. Igual que el otro día que estuve en Valladolid cubriendo el acto, me pude acercar hasta el presidente del Gobierno y a las instituciones que allí estaban. O sea, que también pongamos un poco en contexto todo sin desmerecer sus reflexiones y sus palabras, ¿no? Pero volviendo a la manifestación del sábado, realmente usted ha dicho que no era una respuesta partidista, sino que era de la ciudadanía, pero en cambio a la vez ha dicho que Vox allí no, como casi que no pintaba nada porque no estaban en primera línea ni nada. Digamos que solo puede capitalizar esta manifestación el Partido Popular, entonces. No, no la tiene que capitanear nadie. Antes déjeme hacer una pequeña matización a lo de Barcelona. Vaya un martes por la tarde, no vaya el día que hay una cumbre hispano-francesa. En la delegación del Gobierno hay una bandera de España. En la delegación del Gobierno, pues eso es otro de los... No, usted ha dicho que no había ninguna. Hombre, sí, en Capitanía también la había. Gobierno, Capitanía, ya lo he dicho, el cuartel del Bruc, el Palacete Albéniz. Ya no hay ninguna. Usted ha afirmado que no había ninguna. Yo he dicho que no había ninguna donde cupiera un acto de estas características. Cuidado, también se me tiene que entender bien. Volvamos a la manifestación. Yo no he dicho nada del tema Vox. Vox estuvo, pero estuvo en la zona que ellos escogieron para estar. No estuvieron delante, en el frente. Estuvieron en la zona donde estuve. Yo ni saludé a nadie de los de Vox. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un área para los medios de comunicación, un área para las entidades convocantes y tal, y allí no apareció absolutamente nadie de Vox. Yo no vi a nadie y no sé dónde estuvieron, la verdad, no sé ni dónde estuvieron. Por tanto, capitalizar la manifestación, creo que no lo podemos decir así. Es decir, la manifestación no la capitalizó nadie. ¿Por qué? Porque Vox hizo lo que quiso y donde quiso. El Partido Popular envió a quien quiso y Ciudadanos envió a quien quiso. Y allí yo diría que las tres personas, aparte de otras personas, en fin, notables que pudieran haber por allí, es decir, del mundo político general, podíamos encontrar a Begoña Villacís, a Inés Arrimadas y a Cayetana de Toledo, no más. Es decir, entonces, bueno, yo no sé quién dijo que habían capitalizado. Nadie capitalizó nada. Sí, la Moncloa lo dijo. ¿Perdón? La Moncloa.
Bueno, pero es que, vamos a ver, es que les interesa decir que lo capitaliza Vox, es que es lo que interesa, porque el capitalizarlo Vox representa que la manifestación se escora hasta que se dice que ya ha sido una manifestación no de fachas, sino de extrema derecha. Y eso no es cierto. Y ya está, y lo único que nosotros decimos es que eso no es cierto, y en estas imágenes que estamos viendo se puede ver claramente que no había... ¿Alguien me puede, de los que están aquí, decir si vio una bandera de Vox? No estaba presente. Pues ya está. Sí, había alguno con bufanda, pero no banderas. Bueno, yo soy una gran defensora de la sociedad civil, por lo tanto le felicito por la convocatoria del sábado, porque creo que es verdad que las democracias avanzadas en los países avanzados se diferencian de las dictaduras y de los países con menos calidad democrática, básicamente la fortaleza de la sociedad civil. Una sociedad civil con representantes de la intelectualidad, que es lo que yo creo que mueve precisamente esta manifestación, con gente y perfiles tan potentes y tan fueras de serie como exministros socialistas, César Antonio Molina, que además es escritor. Periodistas de izquierdas también. Sí, y exdirigentes de izquierdas. Rosa Díez militó en el Partido Socialista, no en el Partido Popular, luego en UPyD, etcétera. Pero, en fin, personas que me merecen tantísimo respeto y cariño, como María San Gil. En fin, yo creo que la transversalidad es lo que rezumaba la manifestación del sábado. Yo creo que eso es bueno, es bueno. Creo que hay un cierto peligro, y lo digo al hilo de lo que decía usted, de la calle abandonada a Sánchez. Porque hay muchas calles, y volvemos a este concepto que decía Rajoy de la mayoría silenciosa, ¿no? Yo he visto, he cubierto como periodista además muchos blindajes de la Moncloa para aislar al presidente de las pitadas, pero es verdad que hay no una mayoría, pero una gran parte de la sociedad española que todavía, pese a los intentos de cocina de Tezanos, sostienen al presidente del gobierno. En las encuestas está la cosa bastante reñida. Y precisamente en las sociedades polarizadas que vivimos estamos viendo la división extrema de Brasil, la división extrema, no estoy haciendo símiles como hace el gobierno del bolsonarismo, pero la polarización que se ha visto, por ejemplo, en las midterm, en las elecciones de medio término de Estados Unidos. ¿A dónde quiero llegar? Al riesgo de que este movimiento, que es transversal, y ese es el éxito, que es transversal, que hay una centralidad de los manifestantes, que no hay una radicalidad, que no está capitalizado por ningún partido político, que a mí eso me parece un grandísimo éxito, porque no lo hemos vivido así en el pasado, hemos visto otro tipo de manifestaciones, que eso no escuche ese movimiento y acabe teledirigido. Primero le pregunto por el riesgo de que eso se pueda teledirigir en un momento como el que viene, en el que se atisban dos elecciones, unas municipales y otras autonómicas. Y aquí la segunda pregunta. ¿Vamos a ver otra manifestación como la que vimos el sábado antes de las municipales? No sé, si se lo merecen, sí. Es decir, el problema es que si hacen cosas que merezcan que la sociedad civil vuelva a manifestarse, lo haremos. Ahora bien, de esto de la teledirección, al menos, no sé, todo el que me conoce sabe que mientras yo esté dirigiendo una plataforma como la que estoy dirigiendo, no va a haber teledirección de ninguna manera. Porque ya tengo una edad, jamás he pertenecido a un partido político y no pienso pertenecer a mi edad a un partido político, por supuesto. Y a mí no me llevan a ningún cargo ni remunerado, ni ningún sillón ni atado. Bueno, pues queda dicho, queda dicho. Lo digo, lo digo porque lo sé y porque lo he mantenido toda la vida. Pero hay algo muy importante a raíz de esta transversalidad y que la gente por ahora no se ha dado cuenta. Estoy empezando a escribir un artículo que supongo que saldrá en los próximos días en relación, y se llama A propósito de banderas. A ver, yo, perdón por estar en el yo, pero yo protagonicé las manifestaciones de Barcelona del 8 de octubre del 17, donde hubo 1 millón de personas. Y fui el que las organicé. Aquello estaba lleno de banderas de los partidos. El sábado no había ninguna. Esa es la diferencia.
Pues Mariano Goma, tenemos que terminar. No le voy a despedir todavía, porque vamos a seguir hablando un poco de Sánchez, porque llega la hora ya de las cañerías de la información. Y hoy a Calixto Albricias, más que una noticia escrita, se le está resistiendo unas imágenes que seguro que han visto ustedes. Hay cosas desconcertantes, atascando las bajantes. El otro día vimos al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en Fitur, subido a una bicicleta con unas gafas de realidad virtual. Y el sábado hemos visto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Castilla y León, concretamente en Valladolid, también dándose un paseo en bicicleta. Cuando los políticos cambian el Falcon o el coche oficial por la bicicleta, es que se acercan elecciones. Ya fluye la actualidad en nuestra comunidad. Y tanto, 150 días, no sé si tenéis la cifra. Digo que mientras no haya vacas todo va bien. Bueno, sí. La imagen de la vaca, suerte le dio, la vaca suerte le dio. Es para el olvido y para que no la repitan. Le dio suerte, pero 4 años después. En ese momento no le dio mucha suerte. Pues May Mariño, como siempre, muchas gracias. Graciano Palomo, que Pigarat. Un placer. Y señor Mariano Goma, seguiremos pendientes de esa hoja de ruta que ha dicho que van a marcar a partir de ahora. Muchas gracias. Yo estoy dispuesto a ir explicando esa hoja de ruta allá donde se me llame. Por tanto, adelante. Y Graciano sabe que yo soy una persona que normalmente siempre estoy a disposición. Pues había que muchas gracias. Cuestión de prioridades de Castilla y León Televisión. Gracias, de verdad. Nos vamos. Mañana nos vemos a las 9:25, como siempre, en Cuestión de Prioridades de las 7. Descansen y disfruten. Adiós.